En este video hablaremos sobre creación y edición de documentos, formato de texto, documentos, patrones y presentación, Microsoft Office, Word 2016, OpenOffice o LibreOffice Word. Diferencias entre formato de carácter y formato de párrafo. Formato de carácter. Afecta solo los caracteres seleccionados. Permite cambiar la letra, tamaño, color, negrita, cursiva, subrayado, etc. Ejemplo, usar negrita para resaltar palabras clave en un informe. Formatos de párrafo. Se aplica a todo el párrafo afectando alineación, espaciado, interlineado y sangría. Ejemplo, configurar la alineación justificada y establecer un interlineado doble en un ensayo. 3 formas de insertar una imagen en un documento. Copiar y pegar. Ventajas. Rápido y sencillo. Desventajas. Puede perder calidad si el origen no es adecuado. Insertar desde archivo. Insertar imagen desde archivo. Ventajas. Mantiene la calidad de la imagen original. Desventajas. Aumenta el tamaño del archivo si la imagen es pesada. Insertar con hipervínculo. Ventajas. Mantiene el documento ligero. Desventajas. Depende de la conexión a Internet para visualizar la imagen correctamente. Creación de una tabla de contenido automática en Word 2016 o Wire. En Word usa estilos de encabezado y luego ve a referencias. Tabla de contenido. En Wire usa insertar índices y tablas. Tabla de contenido. Ventajas. Se actualiza automáticamente al cambiar títulos y estructura del documento. Diferencia entre salto de página y salto de sección. Salto de página. Crea una nueva página sin afectar el formato. Salto de sección. Permite cambio de formato dentro del mismo documento. Por ejemplo, diferentes encabezados, pie de página. ¿Cuándo usarlo? Un salto de sección es útil al cambiar la orientación de una página o establecer distintos estilos en distintas partes del documento. Aplicar y modificar estilos en un documento. En Word usa inicio, estilos. En Wire usa formato, estilos. Beneficios. Mejora la coherencia y facilita la edición global de formatos sin modificar cada sección manualmente. Proceso para crear una plantilla personalizada. Diseña el documento con formato base y elementos repetitivos. Guardar como plantilla en Word. Archivo. Guardar como tipo plantilla de Word. Usos de estandarización de documentos en empresa. Informes recurrentes o documentos de trabajo. Gestión de encabezados y pies de página. Diferentes en distintas secciones. Usa diseño, salto de sección. Desactiva la opción vincular al anterior. En el encabezado, pie de página para personalizar cada sección. Función de la vista del documento. Vista de lectura. Optimizar la presentación del documento para facilitar la lectura sin distracciones. Es útil cuando solo se necesita revisar el contenido sin editarlo. Diseño de impresión. Muestra el documento tal cual como aparece al imprimirse, incluyendo márgenes, encabezados y pie de página. Ideal para verificar el formato antes de imprimir. Vista de borrador. Se enfoca en el texto sin mostrar elementos de formatos avanzados, lo que facilita ediciones rápidas y revisiones de contenido sin distracciones. Vista de esquema. Permite organizar el contenido de niveles jerárquicos, útil para el documento largo con secciones. ¿Cómo se protegen los documentos con contraseñas en Word 2016 y Word? ¿Qué consideraciones de seguridad deben tener en cuenta? Protección en Word 2016. Número 1. Abrir el documento que deseas proteger. Número 2. Ir al archivo, luego información, luego proteger documento y cifrar con contraseña. Número 3. Ingresar a una contraseña, confirmarla. Número 4. Guardar el documento para aplicar la protección. Protección en Word, LibreOffice o OpenOffice. Número 1. Al guardar el documento, seleccionar guardar con contraseña. Número 2. Ingresar y confirmar la contraseña en la ventana emergente. Número 3. Guardar el archivo para que la protección surta efecto. Consideraciones de seguridad. Usar una contraseña segura combina letras, números y caracteres especiales. Guardar la contraseña en un lugar seguro. Si lo olvidas, no hay recuperación automática.
evitar compartir las contraseñas con personas no autorizadas, consideraciones en cifrados adicionales y en el documento contiene información altamente sensible. La pregunta número 10, combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es una herramienta que permite generar múltiples documentos personalizados a partir de una plantilla y una lista de datos, especialmente útil para evitar cartas, etiquetas postales y certificados o facturas sin necesidades de escribir cada documento manualmente. Proceso para realizar combinaciones de correspondencia. Número 1. Preparar la plantilla, crear un documento base al contenido destinatorios. Usa un Excel con una base de datos o una tabla en Word para almacenar los nombres, direcciones y otros datos. Número 3. Iniciar la combinación en Word, vea la correspondencia, iniciar la combinación de correspondencia y seleccionar el tipo de documento, cartas, sobres, etiquetas o etc. Número 4. Vincular la lista de datos, seleccionar destinatorios y elige la fuente de datos. Número 5. Insertar campos de combinación. Insertar campos de combinaciones para agregar nombres, direcciones u otros datos personalizados en la plantilla. Número 6. Vista previa y ajuste. Revisa los documentos generados para asegurarte de que los datos se inserten correctamente. Número 5. Generar los datos de documentos finales. Usa finalizar y combinar para imprimir, guardar o enviar a los documentos personalizados. Escenarios en los que es útil. Envíos masivos en cartas personalizadas sin escribir cada una manualmente. Creaciones de etiquetas postales con nombres, direcciones y destinatorios. Generación de certificados o facturas con datos específicos para cada persona. Envío de correos electrónicos personalizados o una lista de contacto. La pregunta número 11 es preguntas específicas sobre patrones y plantillas. La número 12, que es conjuntamente que es un patrón de documento y cómo se diferencia de una plantilla. Un patrón de documento es una estructura jerárquica que define cómo debe organizarse la información en un tipo específico de documento. Es una guía conceptual que establece seleccionar una planilla, en cambio, en un archivo predefinido que implementa un patrón con contenido base, formatos y estilos específicos, permitiendo su reutilización directa. La número 13. Explica el concepto de normas DOOR en Word y su equivalente en LibreOffice OpenOffice. ¿Qué importancia tiene para el usuario? Normas.DOOR en Word es una planilla global que define el formato predeterminado de los documentos nuevos, guarda configuraciones como estilos, fuentes y márgenes, permitiendo que cada documento creado tenga un diseño uniforme. En LibreOffice OpenOffice Word, su equivalente es la plantilla predeterminada que se modifica en archivos, plantillas, administrar plantillas. Si el usuario no elige una plantilla específica, Word utiliza una predefinida que puede ser personalizada. Importancia para el usuario. Personalización. Permite establecer formatos predeterminados sin necesidad de ajustarlo en cada documento nuevo. Estandarización. Facilita la uniformidad en documentos dentro del entorno de trabajo o estudio. Optimización. Ahorra tiempo al evitar configuraciones repetitivas específicos en distintas selecciones. ¿Cómo se pueden crear y guardar plantillas personalizadas en Word 2016 y en Writer? En Word 2016, el primer paso es crear el documento base. Inicie un nuevo documento en blanco y configure toda la maquetación, los estilos, fuentes, párrafos, márgenes, encabezado, pies de página, etc. y elementos gráficos o tablas que desee estandarizar. Como segundo paso, guardar como plantilla. Cuando el documento tenga el formato deseado, vaya a Archivo, Guardar como. En el cuadro de diálogo seleccione la opción Plantilla de Word, .docx o plantilla habilitada para macros, .docm, si incluye macros. Word lo guardará en la carpeta Plantillas Office personalizadas, lo que permitirá que en futuras ocasiones, al escoger Archivo, Nuevo, Plantillas personales, se cree un nuevo documento basado en la configuración guardada. En Writer, el primer paso es diseñar el documento. Abre un documento nuevo en Writer
y aplique la configuración de formato y estilo que considere necesaria. Por ejemplo, márgenes, encabezados, estilos de párrafo, etc. El segundo paso es guardar como plantilla. Desde el menú seleccione Archivo, Plantillas, Guardar como plantilla. Se le solicitará que nombre el patrón y elija una categoría, por ejemplo, Mis plantillas o Personalizadas, para luego guardarla en el repositorio de plantillas de Writer. Una vez registrada, estará disponible para crear nuevos documentos con este formato personalizado. Escenario en el cual crear un patrón personalizado es más eficiente que copiar y pegar formatos. Imagínense que en una organización se generan numerosos informes mensuales que deben presentar una estructura, cabecera, pie de página y estilos tipográficos idénticos. Eficiencia y consistencia. En lugar de copiar y pegar manualmente formatos cada vez, la creación de un patrón personalizado permite ahorrar tiempo y evitar errores. Cada nuevo informe se genera a partir de la plantilla, lo que garantiza uniformidad en la presentación y facilita los ajustes globales si se requiere modificar algún aspecto común. Por ejemplo, la actualización del logotipo o los estilos de encabezado. Mantenimiento y escalabilidad. Además, si la organización decide actualizar el formato, basta con modificar el patrón o crear uno nuevo basado en el anterior para que los nuevos informes adopten el cambio sin tener que editar documentos ya terminados individualmente. Preguntas comparativas entre Microsoft Office versus OpenOffice LibreOffice. Vamos a enumerar 3 similitudes y 3 diferencias entre la interfaz de usuario entre Word 2016 y Writer. En las similitudes podemos encontrar opciones de formatación. Ambos permiten al usuario aplicar estilos de texto, formatear párrafos, alinear y justificar el contenido de manera similar. Inserción de elementos. Tanto Word 2016 como Writer ofrecen opciones para insertar imágenes, tablas, gráficos y otros objetos de manera accesible. Características de revisión. Disponen de herramientas de corrección ortográfica, comentarios y control de cambios que facilitan la edición colaborativa. Algunas diferencias son: diseño de la interfaz. Word 2016 utiliza una cinta de opciones, Ribbon, con pestañas organizadas de forma intuitiva para las distintas tareas, resaltando la modernidad y la facilidad de acceso a las herramientas. Writer tiende a mantener un diseño más tradicional, basado en menús desplegables y barras de herramientas, lo cual puede resultar familiar para quienes prefieren interfaces clásicas. Personalización y configuración de paneles. En Word, las configuraciones de formato y estilo se gestionan principalmente a través de los estilos en la cinta y el panel de estilos que se abre con un clic. En Writer, la gestión de estilos se realiza a través del panel lateral, usualmente accesible con la tecla F11, con opciones para modificar y aplicar estilos de forma diferente. Nomenclatura y accesos directos. Existen ligeras diferencias en la terminología y la posición de ciertos comandos. Por ejemplo, la forma de insertar notas o elementos gráficos puede variar en ubicación y accesos directos, lo que implica que aunque las funciones sean similares, el flujo de trabajo varía entre ambos programas. Posibles problemas de compatibilidad al convertir un documento de Word 2016 a Writer y cómo abordarlos. Algunos de los problemas comunes pueden ser formato y estilos. Las conversiones pueden implicar que ciertos estilos personalizados, márgenes, interlineados y alineaciones se vean modificados. Elementos avanzados. Características como Smart Art, Word Art, macros o contenidos dinámicos, como controles de contenido, pueden no transferirse correctamente, provocando pérdida o alteración de información. Notas y referencias. Los encabezados, notas al pie y notas finales pueden necesitar ajustes manuales debido a diferencias en la forma de gestionar estas funciones en Writer. Algunas estrategias de soluciones para estos problemas pueden ser: revisión minuciosa. Antes de finalizar la conversión, abra el documento en Writer y revise la coherencia de los estilos y la disposición de los elementos. Uso de herramientas de conversión. Utilice el importador integrado de LibreOffice Writer, que suele ofrecer opciones para ajustar formatos y corregir incompatibilidades de forma automática. Ajustes manuales. En los casos críticos, realice ajustes manuales en el documento. Por ejemplo, restablecer estilos o corregir elementos gráficos, para asegurar que la apariencia sea coherente con el original. Formatos de archivo predeterminados.
¿Qué utiliza Word 2016 y qué utiliza Writer? ¿Son compatibles entre sí? Word 2016 utiliza por defecto el formato .docx, basado en Office Open XML. Este formato es ampliamente utilizado y se caracteriza por ser relativamente abierto y flexible en el intercambio de documentos. Writer emplea el formato .odt, Open Document Text, como predeterminado, que es un estándar abierto utilizado por OpenOffice y LibreOffice. Compatibilidad. Si bien ambos programas permiten la importación y exportación de los formatos del otro, la conversión entre ellos puede generar pequeños inconvenientes en el formato o en la disposición de ciertos elementos complejos. Es recomendable revisar el documento resultante y realizar ajustes según sea necesario para mantener la integridad del contenido. Diferencias en la realización de tareas comunes. Insertar una nota al pie y aplicar un estilo. Insertar una nota al pie. En Word 2016, el primer paso es colocar el cursor donde se desea la nota. El segundo paso es ir a la pestaña Referencias y seleccionar e insertar nota al pie. Word automáticamente inserta una marca en el texto y ubica el espacio para la nota en el pie de la página, permitiendo escribir la aclaración o comentario. En Writer, el primer paso es ubicar el cursor en el punto deseado. El segundo paso es seleccionar Insertar, nota al pie y final, y elija nota al pie o utilice el atajo correspondiente. Writer inserta una marca y cambia la vista para que se pueda escribir la nota, generalmente situada al final de la página o del documento, según se haya configurado. Aplicar un estilo a un texto. En Word 2016 se selecciona el texto al que se quiere aplicar un estilo. Se usa la sección Estilos en la cinta de opciones para seleccionar el estilo predefinido, como título 1, cuerpo de texto, etc. También es posible abrir el panel de estilos, clic en la flecha en la esquina del grupo de estilos para ver más opciones o modificar un estilo existente. En Writer se selecciona el texto. Se abre el panel de estilos, usualmente con F11 o a través del menú Estilos. Se elige el estilo deseado, por ejemplo, título, cuerpo de texto, etc. Y en algunos casos la aplicación y modificación de estilos se realiza mediante menús contextuales o mediante la modificación directa en el panel. Algunas de las principales diferencias en el proceso es que Word 2016 centraliza gran parte de estas funciones en la cinta de opciones, lo que puede hacer el proceso más visual y directo, mientras que Writer se utiliza un enfoque basado en paneles y menús clásicos. Los nombres de algunos comandos pueden variar. Por ejemplo, insertar nota al pie en Word versus nota al pie en Writer dentro del menú Insertar. Y las opciones de formato y personalización de estilos pueden encontrarse en ubicaciones distintas dentro de cada aplicación. Preguntas sobre estructura del trabajo general. Está la página de título, página de aprobación, el índice, introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, la conclusión, las discusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos si aplican. Importancia de la página de título y la página de aprobación. La página de título es crucial porque proporciona la primera impresión del trabajo y debe concluir el título del estudio, el autor, la institución y la fecha. La página de aprobación valida el trabajo, indicación que ha sido revisado y aprobado por dos evaluadores o el jurado, lo que le da la legitimidad académica. Estructura del índice general. El índice debe enumerar todas las secciones y subsecciones del trabajo de manera clara y con los números de páginas correspondientes. Se debe presentar un formato limpio y organizado, facilitando la búsqueda de secciones específicas. Normas para la inclusión y formato de listas, de tablas y figuras. La lista de tablas y figuras deben incluirse después del índice general. Cada tabla y figura debe ser enumerada secuencialmente y acompañada de un título descriptivo. Deben incluir el número de página donde se encuentran. Elementos en la sección de introducción. Contexto y relevancia del tema. Planteamiento del problema. Objetivos de la investigación general y específicos y justificación del estudio. Pautas para la sección de marco teórico o revisión de la literatura. Debe presentar un análisis crítico y organizado de la literatura existente relacionada con el tema del estudio. Citar adecuadamente las fuentes utilizadas. Relacionar el marco teórico con los objetivos de la investigación. Normas para la presentación de la metodología. Debe describir claramente el diseño de investigación, cuantitativo, cualitativo o mixto.
detallar los métodos de recolección de datos, encuestas, entrevistas, entre otras cosas, incluir el análisis de datos a utilizar, presentación de resultados y discusión. Los resultados deben ser presentados de manera objetiva, utilizando tablas y gráficos si es necesario. La discusión debe interpretar los resultados, relacionarlos con el marco teórico y los objetivos planteados y considerar las implicaciones de estos. Elementos obligatorios en conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones se debe resumir hallazgos más significativos y su relevancia. Las recomendaciones deben sugerir acciones prácticas o futuras líneas de investigación basadas en los resultados objetivos. Características del resumen o abstract. Debe ser síntesis breve de 150 a 250 palabras que incluya el propósito del estudio, la metodología, los principales resultados y las conclusiones. Debe redactarse en un lenguaje claro y conciso sin incluir citas o referencias. Preguntas sobre formato y estilo. ¿Qué tipo de fuente, tamaño de letra y espacio interlineal se exige en los trabajos de investigación de la UPEL? El tipo de fuente Arial o Times New Roman. El tamaño de letra 12 para el texto principal y 10 para las notas al pie. Espacio interlineal, generalmente se exige un interlineado de 1.5 o doble, con márgenes de 2.5 en todos lados. ¿Cuáles son las normas de APEL para los márgenes de documento? Un margen de 3 milímetros en el lado superior inferior y derecho, 4 milímetros en el lado izquierdo para facilitar la educación para el primer capítulo, encuadernación del primer capítulo. Describa las directrices para la enumeración de páginas en un trabajo de investigación UPEL. Existen excepciones para ciertas secciones. La página se enumera consecutivamente con números arabios, comenzando desde la primera página del cuerpo del trabajo, después de la portada y la página preliminares, y hasta el final. Incluye anexo y bibliografía. Las páginas preliminares, portadas, índices, etc. se enumeran con números romanos en minúsculas sin empezar a contar desde la portada. ¿Cómo se debe fomentar los títulos y subtítulos de los capítulos y secciones según las normas de APEL? Los títulos de los capítulos deben ser en letra mayúscula y en negrita, mientras que los subtítulos o secciones solo deben llevar la mayúscula y también están en negrilla. Explica las normas para la inclusión y formato de citas textuales cortas y largas en el cuerpo de texto según APEL. Las citas textuales cortas y largas se incorporan en el cuerpo del texto según esta directrices. Citas cortas, menos de 40 palabras, citas largas, 40 palabras o más. Es como se debe referenciar la cita directamente a parafraseo según las directrices del APEL. Las citas didácticas se parafraseo según las directrices de APEL se utiliza el formato apellido del autor y año. La página sí corresponde. El parafraseo existe exprese una idea con sus propias palabras sin usar las mismas palabras del autor, y se debe incluir la referencia del autor, año, así como los números de la página, y citas una parte específica del texto. Describa el sistema de citaciones y referencias bibliográficas que utiliza APEL, por ejemplo, APA, y explique sus características principales. Este sistema se caracteriza por un formato específico para las citas dentro del texto y en la lista de referencias al final del documento, además de una cita, además de la cita, autor y fecha. ¿Cuáles son las normas para la elaboración de listas
de referencia bibliográficas o bibliográficas, según Apple. Incluye ejemplos, formato para diferentes tipos de fuentes, libros, artículos de revista, página web. Se basa en el estilo APA, americano post-lógica. Se debe incluir una lista final de trabajos con todas fuentes citadas en orden alfabético con la sangría francesa. Cómo se debe presentar la tabla y figuras dentro del texto y en los aprendices según las normas de Apple. Alimenta en el margen izquierdo y enumerada relativamente. El título de tabla se coloca en la parte superior y de las figuras en la inferior. Preguntas sobre aspecto específico, aprendice, anexo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un apéndice y un anexo según las normativas de Apple? La diferencia entre un aprendizaje y un anexo radica en la naturaleza y la ubicación dentro del trabajo escrito. El aprendizaje contiene material complementamente al texto principal, como las tablas, figuras o datos adicionales que pueden ser relativamente para la comprensión o la evaluación del estudio. El anexo, por otro lado, incluye información más extensa y detallada, que puede ser material adicional que no es crucial para la comprensión del trabajo principal, pero que puede ser útil para el lector o para un análisis más profundo. En la parte de los apéndices y anexos, es un material complementario que llevan datos extensos, tablas detalladas, cuestionarios y entrevistas utilizadas, gráficos, imágenes o esquemas que apoyen el análisis de esa investigación. Está la numeración y referencia de apéndices y anexos que comienzan con mayúscula y se colocan después de las referencias bibliográficas. Está el idioma que se utiliza en el trabajo, que mayormente es español. También se puede utilizar el italiano, el inglés, siempre y cuando lleven una explicación. En un trabajo de investigación UPEL debe incluir portada, resumen, introducción, desarrollo, conclusión, referencias y anexos. La fuente del trabajo debe ser Arial, debe llevar un interlineado de 1.5 centímetros. Los márgenes son de 2,54 centímetros de todos los lados. Debe tener citas textuales cortas como largas. Las citas largas deben llevar de más de 40 palabras. Se coloca un bloque separado con sangría de 1,27 centímetros y la cita corta debe llevar menos de 40 palabras. Se integra un párrafo con comillas. La importancia de los saltos de secciones es organizar el documento en partes diferenciadas. También está mantener los formatos específicos en distintas secciones. También está el formato y numeración de tablas, figuras. La numeración es asignada un número consecutivo. Un ejemplo, tabla 1, figura 2. El título se coloca en la parte superior de la tabla y en la parte inferior de la figura. Y la fuente se indica debajo de la tabla o figura si proviene de algún autor.